Jóvenes, ya en este momento sus notas no las he reflejado, por si de pronto alguno de ustedes tiene una inquietud, una duda, como habíamos quedado con mi palabra. Las personas que se ganaron buena nota en el parcial les ayuda para la formativa que tuvieron mala. Entonces todavía no la he como tal arreglado. Sin embargo, ya ustedes tienen todas sus notas. Si alguna duda o algo, les agradezco que me termine la clase, me digan de una vez, porque este fin de semana ya la cargo en el sur. Voy a tratar de cargarla en el borrador, por si me llegase a equivocar. Sí, la dejo en el borrador 1 o 2 días, en el cual ustedes pueden verla y después la cierro. Ya es cerrada después, ustedes saben qué chicharrón en que hay cuando uno cierra eso. Entonces traten de, si tienen una inquietud o duda, apenas terminemos clase, por favor, me dicen para poder hacer la corrección pertinente, ¿correcto? Entramos en el tema, ya entramos en lo que es en el segundo corte. El segundo corte ya hay más temática, un poco más globales, en el sentido de que ya nos afecta la parte de que afectan bastante a lo que es estos países. Entonces, se me había olvidado, el que quiera su parcial, con mucho gusto me dice y yo se los enviaré en el medio que ustedes dispongan. Listo, jóvenes. Empezamos entonces lo que es la parte de la segunda formativa, la segunda corte para el viernes. Jóvenes, para el viernes, por favor, profundicen sobre este tema, que va a haber un tallercito, quiz, no sé, cualquier actividad que nos sume una nota formativa. Les aviso con tiempo para evitar que ustedes tengan contratiempo y eso. Ya por ser la primera vez, tuve en cuenta lo que es el parcial, ya la segunda corte. Sí, si no hicieron ninguna formativa, se va así. Entonces, les aviso con tiempo para que no tengan dificultades. El próximo viernes hay una actividad cualificativa en el cual va para el segundo corte. Acuérdense que los que van mal, no se preocupen, que hay un 70% afuera y ese 70%, sí, ustedes pueden dar más de sí. Sé que es un poco difícil esta parte, pero tratemos de un poquito de poner mucho de nosotros. Empezamos entonces. Cualquier inversión que ustedes tengan, sea nacional, sea internacional, ¿verdad? Tiene un elemento clave. En una inversión hay 3 elementos claves que tienen en cuenta ustedes: el riesgo, la rentabilidad y el tiempo. Esos son los 3 elementos clave en una inversión. Algunos de pronto ponderizan o percentilmente le dan mayor valoración a uno que a otro. Ya eso es la parte subjetiva, la parte de conocimiento. Es por ello que ustedes se preparan, es por ello que los conmino a que lean, que miren las experiencias ajenas de sus padres, de sus familiares, y vean que muchas veces la rentabilidad no es lo que vale en una inversión. Precisamente nos pasó, y miren ustedes que nos pasó con Venezuela, en el cual era nuestra única despensa, nuestro único comprador, algunos inversionistas, dentro de esos varios amigos míos, ¿sí? En el cual tenían la inversión en Venezuela. Llegó Venezuela, hizo cambio ¿sí? Y total perdieron Alto Calabacín. Incluso de esos amigos míos hubo uno que se suicidó por las deudas que quedaron.
Entonces ustedes que están jóvenes, cojan las experiencias de nosotros los viejos. Y lo que trato de decir que en una inversión pondericen ustedes de estos tres elementos. ¿Sí? Uno de los elementos más importantes que siempre veo yo y que se tiene en cuenta es el riesgo país. ¿Por qué se determina el riesgo país? Porque está certificando, está determinando todo lo que es toda la parte, ¿sí? Socioeconómica, cultural de un país, y determina a través de esos estudios si ese país es viable o no, ¿sí? Si ese país tiene mucho riesgo o no. Como tal, estas empresas calificadoras son empresas privadas. ¿Y quién paga estas empresas? Indiscutiblemente el inversionista, si busca información de primera mano que determine, ¿sí?, una información fidedigna, si ese país es viable para invertir o no. En la inversión es cualquiera, ¿verdad? Una inversión extranjera, compra de un activo, ¿verdad? Compra de un activo financiero, compra de un bien inmueble, compra de un mueble, cualquiera, no solamente los activos financieros, sino también llegar a ese país a través de diferentes formas que existen, que eso lo daremos más adelante. Y van a ver ustedes todas las formas que existen, sí, para invertir. Entonces, antes de enseñarles cuáles son las diferentes formas, ustedes tienen que ver, ¿sí?, todas las variables que inciden de una u otra forma en que ese país es viable o no. Nuevamente vuelvo, no solamente que el país de la rentabilidad, ¿sí?, porque muchas veces estos países, sus economías se manejan de una forma ficticia o mentirosa. Hay un concepto para ustedes los contadores, ¿sí?, que se denomina fuga de capitales. Cuando los inversionistas ven una crisis, una conmoción interior en sus países, lo primero que hacen es irse del país, su dinero más que todo. Lo que está pasando desafortunadamente con nuestro país vecino, en el cual la mayoría de los ricos cogieron y hicieron, ¿sí?, se fueron con sus dineros, y lo que hizo que el país se agravara más la situación. Es por ello que los países, los gobiernos de turno, lo que buscan es bloquear esa salida de dinero a través de algo que se le llama, sí, a nivel global, corralito financiero, que no es más que otro, sí, que el bloqueo y salida de capital. Y ustedes saben que en cualquier país, como contadores, cualquier país, así sean contadores o no contadores, ¿sí?, si esa salida de dinero no se declara, existe un delito tipificado, que es la evasión de impuestos, ¿sí?, y lo que es la fuga de capital. Son delitos administrativos, delitos cambiarios, ¿sí?, que muchas veces se vuelven delitos penales. Ojo con eso, jóvenes, cuando esos delitos se vuelven penales, es un chicharrón más grande, ¿sí? Cuando son administrativos, bueno, se paga la sanción si es que hay billete. Ya. Entonces ese es uno de los principales cuando se va a invertir, que ellos miren si ese país, qué variable está incidiendo más. Y entonces ya al ver esa variable, sí, ustedes determinarán. Es por ello que ustedes ven cuando las elecciones en los países demócratas, ¿sí?, por ejemplo, Estados Unidos, automáticamente, ¿sí?, hace un efecto psicológico. En el sentido de que su moneda, por muy fuerte que sea, automáticamente su moneda sufre una devaluación, ¿sí? Puede ser exagerada o no, por el cambio, ¿sí?, que viene atravesando a nivel político en cuanto a lo que es proselitismo, en cuanto al cambio de presidente o algo, ¿sí? Automáticamente, Estados Unidos, que es el país más poderoso comercialmente en estos momentos, ¿sí?, su moneda se devalúa estrepitosamente. ¿Por qué? Porque no hay
No hay una incertidumbre de cómo vendrá esta persona o no. Fuera de que esta persona vendrá de pronto con contexto jurídico totalmente diferente, con parte fiscal. Miren ustedes, nuevamente en Colombia vamos a una reforma tributaria. ¿Qué saldrá? Esperemos sí que lo que dice, lo que opinó Duque, ojalá sea cierto. Sí, más a la canasta familiar, no tributación a los que ganan más, sí, no a los pensionados, incluso a los pensionados, pero que tienen una pensión bastante grande. Ojalá que sea todo eso cierto. Esperemos que no sean todas las mentiras que en este momento sí nos hemos comido y que vamos a pagar nosotros el efecto sí, de la pandemia. Todos esos dineros, todas esas transferencias que se dieron en cualquier forma, que no la vaya a pagar nosotros como tal. E indiscutiblemente ese aspecto fiscal o tributario altera de una u otra forma la inversión. Porque cuando yo voy a invertir, necesito que ese país tenga una estabilidad política. Que hoy no es A, mañana es B, que tenga una estabilidad, un contexto, una cobertura legal. ¿Sí? Es por ello que ustedes ven que en estos días salió que Electricaribe perdió, ¿sí?, el caso contra Colombia. Y ustedes dicen, ¿cómo así que perdió el caso contra Colombia? Cuando ustedes invierten en un país, ustedes deben saber, ¿sí?, en el contexto legal, que el país pertenece, ¿sí?, a organismos multilaterales, como estos que les estoy colocando aquí, que estos quedan de tarea, jóvenes, para el viernes que viene tarde, que viene un taller. ¿Qué son estos organismos? El CIADI o el NII son organismos multilaterales que lo que hacen es cubrir la inversión extranjera en los países. Entonces, para invertir, lo primero que debemos saber es que ese país hace parte, ¿sí?, de estos organismos multilaterales en el cual nos cubre, ¿sí?, jurídicamente, financieramente, mi dinero como tal. Entonces, si un país vulnera los derechos de ese inversor, nos vamos nosotros a la CIADI, que es un organismo multilateral que es del contexto jurídico en la parte comercial, ¿sí?, y demandamos, hacemos un arbitraje. ¿Para qué? Para que nuestros derechos sean restablecidos. Electricaribe vio o argumentó que ¿cómo se llama? Que sus derechos fueron vulnerados porque le fue quitado la distribución de energía en lo que es la costa Caribe, ¿sí?, y no le prestaron atención. En una inversión es por ello que hay unos principios como tal, y esos principios son globales, ¿sí?, en el cual el mismo trato, ¿sí?, más adelante daremos. Entonces ustedes, si oyeron esa noticia, vieron ustedes, pero ¿por qué perdió? ¿Qué pasó? Electricaribe, como eran de inversiones extranjeras españolas, sí, demandó a Colombia ante la CIADI, ante organismos multilaterales del contexto jurídico, para que le fuera devuelto, vulnerados sus derechos, y como él no quería regresar a Colombia, sino lo que quería era millones y millones de dólares. Colombia como tal ha perdido muchos pleitos, desafortunadamente. ¿Por qué? Por la misma cosa que siempre hablamos, la corrupción. Y porque también colocan personas, ¿sí?, que no tienen el intelecto necesario en unos puestos, en unos cargos, en el cual les va dando, por ejemplo, en la ANLA, ¿sí?, que es la Asociación para la Concesión de Licencias Ambientales, van dando licencia a cualquier inversor extranjero, licencias mineras como tal. Miren ustedes que lo que es el páramo de Santurbán también tiene problemas, ¿sí? Una empresa canadiense que tenía el permiso de exploración y explotación en zona aurífera, al final le fue quitado. ¿Qué significó la empresa canadiense? Demandó al país por millones y millones de dólares, ¿sí?, porque ellos ya tenían la licencia. Y eso precisamente porque por funcionarios corruptos, por funcionarios que no tienen el conocimiento y en el cual ustedes por eso
los conmino a leer, por eso los conmino a que sigan estudiando, ¿sí? Para que a ustedes no les pase eso. Y después vienen las demandas, vienen todos los problemas legales, ¿sí? Al país y precisamente de pronto al funcionario que está en dicho cargo como tal. Preguntas hasta allí. Vamos siguiendo, ¿sí? Todo esto ya hemos hablado como tal. Vamos a seguir. Bueno, nos basaremos en la parte crediticia, ¿verdad? En este momento. Lo que más afecta a nosotros en una inversión es la repatriación de capital. ¿Qué es repatriación de capitales, jóvenes? Son conceptos que vamos a ver. Ustedes, precios de transferencias. Jóvenes, aquí en el chat estoy colocando temas que uno va a entrar, sí, de análisis en lo que es el taller de, como tal, va a tener un tiempo, sí. Entonces pregunten ustedes. La mayoría de ustedes están en contaduría en noveno. ¿A qué se le denomina repatriación de capitales, jóvenes? Hello, jóvenes, uno que esté despierto. No importa que nos equivoquemos. ¿A qué se le denomina repatriación de capitales? ¿A qué se le denomina precios de transferencias o convenios de doble tributación? O doble propósito, ¿no? Como le llaman ustedes. O doble fiscalidad, como quieran llamar. Ustedes dieron tributaria, usted les dio la profesora Milagro. Hello, uno que haya tomado siquiera el café. Vamos a ver de todo lo que hay 31 personas. Y de estas 31 personas, uno que me diga, ¿sí? Siquiera uno que me diga qué es repatriación de utilidades, convenio de doble tributación y precios de transferencias. Bueno, joven. Seguimos entonces. Como tal, ustedes van a tener que buscar todos estos temas para ahondar en estos temas, ya que nos están haciendo la pregunta. Cuando los países invierten, cuando un inversor extranjero invierte en un país extranjero, lo que quiere es buscar las utilidades. Nadie viene a ningún país o va a ningún país para que lo vea. Eso es totalmente mentira. Nosotros vamos a un país a invertir por el billete, porque ese país me da dinero. Es por ello que aparece algo que ustedes, ¿sí?, que se llama capitales golondrinas. Muchas de estas personas lo que tienen capitales golondrinas, ¿sí?, invierten, y cuando el país invierten en bonos, ¿sí?, y cuando el país ya no le es rentable las tasas de interés que esos bonos generan, me voy. Y desafortunadamente esos capitales no entran al sistema productivo. Al no entrar al sistema productivo son dineros que no sirven para nada, ¿sí? Solamente entran al sistema financiero. ¿Y a nosotros qué? ¿Sí? Al sistema productivo, ¿qué? Nada. Entonces muchos países están poniendo trabas a estos capitales. Colombia, ojalá que ponga más trabas, ¿sí? Muchas personas invierten y se van con su dinero, se van con buena renta y va mucho más. Y ustedes saben que en Colombia, en este momento, y ojalá prospere, ¿sí?, algo nacional que se le llama la renta básica. ¿Qué es renta básica, jóvenes? Lo que está prosperando en el Congreso y ojalá sea
¿Qué es la renta básica? Hello, jóvenes, ¿están vivos? Bueno, ya que no contestan, ustedes saben que todo eso entra en el tallercito. Y puede ser un tallercito de unos minuticos para ver. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente cuando invierte? Cuando hablo de gente, es persona natural, jurídica, ¿vieron? Repatriar sus utilidades, que sus dineros vuelvan a su país. El prefijo re significa volver. Patriación viene de patria y capitales es la inversión. ¿Sí? Ustedes saben que todas esas utilidades se deben declarar a través de un formulario, declaración de cambio de utilidades. Y como se debe registrar, esos dineros llegan a través de los intermediarios del mercado cambiario, ¿sí? Rellenando un formulario. ¿Para qué? Para legalizar o registrar estas cosas como tal. ¿Sí? Si ustedes ingresan ese dinero a nuestro país, ustedes que son contadores la mayoría, y no hacen el respectivo registro de declaración, ¿sí? En el banco comercial, en el banco, en el intermediario cambiario, lo llama automáticamente el Banco de la República, que está unido, conectado a través de un sistema que se llama Muisca, ¿sí? Con todos los entes estos, ¿sí? Van a tener ustedes un chicharrón. ¿Por qué? Porque automáticamente se les va a volver un delito penal. Lo que deben hacer ustedes es que los parte todo lo que es cambiario, que no se les vuelva delito penal, porque ya con delito penal ya lleva cárcel, mientras que el otro no lleva cárcel. Entonces tengan en cuenta eso, jóvenes. Entonces lo que hacen las personas es buscar que haya esa repartición de utilidades como tal. ¿Sí? Entonces lo que busco yo a través de esto, ¿sí? Sacar mi dinero a través de las utilidades que yo obtuve. Ahí es donde empieza, ¿sí? Un chicharrón. Si ese país tiene problemas, ¿sí? Tiene problemas de conmoción interior, tiene problemas políticos, tiene unos problemas que una u otra forma me afectan esa repatriación de utilidades como cambio, ¿sí? En su sistema o estructura financiera, automáticamente voy a tener chicharrón. Es bueno que estemos entonces, que ustedes cuando inviertan, ¿sí? Busquen elementos, ¿sí? Clave para ver si ese país pertenece a lo que es el CIADI o el MIGA. El CIADI en el contexto comercial, el MIGA en lo que es efectos no comerciales. ¿Sí? Es un organismo multilateral que nos cubre de todos los problemillas no comerciales, como cuál, ¿sí? Asonada, crisis políticas y todo esto es lo que vivimos nosotros como tal. Los países como tal, cuando uno invierte a través de filiales u otros medios jurídicos, otras sociedades jurídicas que vamos a dar más adelante, van a ver ustedes que estas empresas lo que buscan es minimizar sus costos dentro de sus operaciones. Entonces ellos se acogen a lo que llamamos precios de transferencia. Es por ello que más adelante daremos lo que es paraísos fiscales, empresas offshore, que ustedes dirán, carajo, ¿cómo se cubre el dinero? Legalmente, ¿oyeron? No ilegal, sino cómo se cubre el dinero legal para no pagar muchos impuestos, para hacerle quita a ustedes que son contadores y decir, por aquí es más rápido, ¿sí? Y voy a evitar, no evadir, voy a evitar todo este problema. Entonces, cuando un país se nacionaliza o hace nacionalización, la transición entre empresa capitalista a empresa nacional, sí, problema porque existe algo que se llama expropiación. Y el gobierno como tal les puede quitar el bien. Indiscutiblemente existe una indemnización. Sí, pero la indemnización muchas veces ustedes dicen, sí, es lo que yo quiero ganar o es lo que yo vendo. No, la indemnización muchas veces se da a través de la base gravable del bien o de la factoría o inmueble. Por ejemplo, como el predial. Sí, cuando yo quiero vender un bien inmueble, busco el referente que es el predial. El predial me avisa
cuánto es lo mínimo que está el bien inmueble, porque pago impuestos sobre la base gravable. ¿Vamos entendiendo, jóvenes, o voy muy... Hello, jóvenes, si quiera una mano, no, si quiera una mano, el que esté dormido hay que meta la mano ahí. Sí, profe. Sí. Entonces, los países, los inversores lo que buscan, sí, indiscutiblemente, que ese país sea capitalista para que no haya expropiación. Ahora, en un país capitalista puede haber expropiación, correcto, pero en menos, ya ahí prevalece el bien común sobre el bien general sobre el bien común. Lo que pasó, por ejemplo, los que somos residentes en Barranquilla, lo que pasó con Murillo, con la calle Murillo, en el cual, sí, hubo expropiación con la indemnización pertinente, sí. ¿Para qué? Porque el bien general prevalece sobre el bien común. O cuando ustedes van a hacer una carretera y su finca, sus tierras quedan en el medio de esa planeación, ¿sí? Es por ello que ha llevado tanto carreta lo de Santa Marta, la concesión vial. Ustedes dicen, pero ¿por qué ha demorado tanto? Fuera de la corrupción, que no vamos a hablar sobre sí, porque ya sabemos que somos corruptos, ¿sí? El problema que acaece ahí es, ¿sí?, que la gente no se negoció, no se indemnizó, no se acordó con esas personas dueños de esos predios, ¿sí? Que eso se diera ese derecho, ese usufructo, y se les pagara como tal. Entonces, como ven ustedes, y ustedes dicen, ¿por qué existe tanto desplazamiento? Muchas veces los desplazamientos existen por eso, porque gente que se apropian de esas tierras, toman posesión y tenencia, que ustedes como contadores deben saber la diferencia a nivel contable, ¿sí? Posesión y tenencia de unas tierras o bien inmueble, porque muchas veces saben que por ahí va a pasar un bien general, ¿sí? Y automáticamente hay negocios como tal. Entonces, los precios de transferencia son los precios, ¿sí?, que se dan entre filiales, entre empresas amigas, entre empresas sucursales, ¿sí?, para minimizar los costos de operación. ¿Esto es ilegal? No, totalmente legal, pero el problema es que va dañando el comercio, ¿sí? Y es por ello que también debemos buscar los países que están, ¿sí?, en el contexto contable de las NIF, ¿sí?, de las normas internacionales, en el cual nos habla del convenio de doble tributación, que no es más que todo, ¿sí?, que es la exoneración del pago, ¿sí?, de la parte tributaria, de la parte fiscal, de la parte impositiva, ¿sí?, de el pago de un impuesto, valga la redundancia de concepto que acabo de decir, ya sea en el país de origen o en el país de origen o de destino. Para no pagar, esto es, muchas veces ustedes dicen, sí, significa A, pero no significa. El convenio de doble tributación es eximir a una empresa de pagar, sí, doble impuesto, el mismo impuesto en el país de destino o en el país. Si ese país no entra en el contexto legal de convenio de doble tributación, ¿sí?, la empresa filial, agencias, distribuidores, maquila, como ustedes, después que haremos más eso, ¿sí?, ustedes van a ver que van a pagar el mismo impuesto tanto en el país de destino como en el país de origen. Entonces, muchas veces las empresas necesitan buscar. ¿Quiénes hacen estos convenios de doble tributación? Los gobiernos. Por eso les pregunté que si habían dado clase con Milagro, la venezolana, que da clase en contabilidad, porque ella es una de las personas que habla sobre los convenios de doble tributación. Sí, incluso creo que Horta, si no me equivoco, debe hablarle sobre el convenio de doble tributación. Sí, en qué consiste, cómo es cómo es la exoneración parcial, total, si hay eliminación, reducción o suspensión. Ya eso lo sabrán ustedes más que yo. Preguntas como tal. Estamos entendiendo. ¿Cómo se ve cuando hablamos en los riesgos, país? No solamente nos ubicamos en la parte financiera, indiscutiblemente la parte rentable es lo más
Es lo que más nos llama la atención y es lo que más llama así. Sin embargo, no se deja por detrás lo que les acabo de decir. En las diapositivas fue muy claro y les coloqué todo, incluso efectos, eventualidades que de una u otra forma salen. Entonces, ustedes dicen las eventualidades, esos imprevistos que a nivel contable ustedes colocan por eso, imprevistos, tanto por ciento, ¿se pueden determinar? No. Pero para esos estudios lo que hacen es pronosticar. ¿Sí? Dado que los antecedentes, dado el historial, es por ello que ustedes incluso cuando van a comprar una cosa, cuando van a separar algo, sí, a nivel electrónico, lo primero que hacen, leen las historias. Y es bueno leer las historias. Muchas veces esas historias sirven, muchas veces no. Pero leemos las historias y decimos, no, esta empresa es mala paga, no, esta empresa tal cosa. En algunos países existen aplicativos, existen páginas en el cual podemos buscar si esa empresa es sancionada, está sancionada o no está sancionada. En Colombia no existe, pero en Estados Unidos existe una página en la cual si vamos a negociar con una empresa, buscamos en una página de la Cámara de Comercio estadounidense del país, del estado donde se asienta esa empresa, si esa empresa está sancionada o no, o ha tenido problemas con el fisco. Es una forma de que ustedes, como asesores, como consultores, ayuden a sus jefes, ayuden o se ayuden ustedes mismos para poder invertir en ese país como tal. ¿Cómo se mide esto? Como tal. Entonces, aquí en Colombia creo que hay es una base de datos de la DIAN que informa a las empresas que son como de papel o las empresas que tienen problemas, que están inhabilitadas, algo así. Es que no tengo muy claro o no tengo o sea, tengo el recuerdo muy vano de algo que en algún momento di una clase con el profesor Cástulo, que él decía que hay empresas que no están autorizadas porque ya tienen una serie de investigaciones y cosas así. Correcto. Eso está en la DIAN, hay una base de datos de eso. Correcto, pero es pagada, no es gratis. No, sí, claro, así es. Sí. Ahora, una cosa, una pregunta para ustedes. Ojo, yo les pregunto a nivel intelectual, ¿oyeron? ¿Qué es una empresa de papel ustedes? ¿Ustedes creen que una empresa de papel es legal? Por ejemplo, yo puedo operar solamente, yo puedo tener mi empresa y no tener actividad en ese país. Y puedo colocar toda la empresa mía en papel, está todo, y no, pero no tengo ninguna actividad económica en ese país. ¿Qué creen ustedes? Bueno, la verdad que sí se han visto casos, profe, o sea, que oficialmente, o sea, la documentación cumplen con todo, pero operativamente no tienen nada, o sea, van a una fiscalización en el lugar del domicilio y la oficina no está. Van a las bodegas, las bodegas no existen y en la documentación dice que sí está la bodega en el lugar tal, las oficinas en el lugar tal, y dentro de sus esquemas pues presentan toda la documentación. Hay muchas empresas que son así, pero las manejan como tal, pues como para evadir cosas, evadir impuestos, hacer acciones malas. Bueno, jóvenes, esa connotación hoy se las quito. Hoy le reviento esa connotación. Perdón la expresión, ¿oyeron? En cuanto le reviento significa que vamos a desmitificar esas cosas académicas que tanto daño nos hace, como Wikipedia, que nos hace mucho daño. Es más, al joven como tal. Ya uno viejito ya casi no le hace daño ya. Las empresas de papel como tal. ¿Perdón? Profe, quería hacer un aporte, alcé la mano, pero creo que no la pudo ver. Ah, sí. Lo que pasa es que me quité las gafas. Dale. Dime, mi vida, ¿quién es? Profe, lo que Martín. pasa es que Martínez, sí, señor. Sí. Considero, o sea, he visto varios casos de empresas grandes
que no solamente tienen empresas con una parte operativa pues que visible, sino que están, como dice usted, de papel. De pronto están en etapa preoperativa, pero las crean más que todo es porque como tienen tantas actividades económicas, no les permite en esa empresa pues tener todas esas actividades. Entonces, ¿qué deciden ellos? Crear una sociedad nueva y así pues justificar esas actividades. Pues como dice la compañera, hay otras que lo hacen como por temas tributarios para evadir pues impuestos, pero hay muchas otras que tienen 3 y 4 sociedades, pero porque se dedican a diferentes actividades y la parte operativa queda en una sola de ellas. Entonces puede que se preste lo que ella dice, como puede que también sean legales y simplemente se presta toda la operación en una sola sociedad y tienen el mismo representante legal, tienen los mismos revisores fiscales, o sea, pero los nombres no coinciden, o sea, no se relacionan. Pero sí, pero puede que digan que sea de papel porque no tiene un lugar físico, aunque hay que tener en cuenta de que cuando una persona se constituye, no necesariamente con un nombre comercial quiere decir de que tiene que tener un lugar físico donde uno llegue, una oficina, un local, pues no necesariamente. El establecimiento es como tal la parte de lo que es el inventario, el nombre como tal comercial, también que si la persona pues maneja su página web, todo lo que ellos reciben de los proveedores, eso hace parte de un establecimiento. Entonces, ese era mi aporte. No sé si está bien. Sí, sí, correcto. Tengan en cuenta una cosa, lo que acaba de hablar Dayana, que no veo bien. ¿Cómo es? Catherine, ¿no? Ah, no, Stephanie y Dayana. Una cosa, ustedes como contadores deben tener en cuenta que es un holding, un trust y un cártel. Aquí en Colombia usamos el cártel o cartel, como lo llaman vulgarmente, que no debería ser así porque no tiene tilde. Es cártel, pero bueno, eso ya no nos metemos con esa parte gramatical ni fonética porque soy bruto en eso. Los holding, como es lo que explicó Estefan, y Barranquilla, si ustedes vieron el año pasado, se declaró zona de offshore, ¿sí? O zona de empresas hold, ¿verdad? Tanto el holding como el trust como el cártel son asociaciones de empresas, jurídicamente y contablemente, totalmente, ¿sí? Es por ello que en Colombia, no sé si ustedes se acordaron de la cartelización, ¿sí? Cuando varias empresas se unieron para engañarnos y cobrar papeles higiénicos, pañales desechables y eso demás. Listo. Las empresas de papel como tal, en algunos países, sí, y en la mayoría, no son ilegales. Se le llama de papel porque son documentadas, ¿sí? Registradas normalmente, pero no tienen una actividad económica. Algunas. Ahora, de que exista corrupción, claro, la corrupción permea todo. Entonces, no podemos, vamos a generalizar en este momento, pero hay casos excepcionales. Sí, señor. No podemos decir que no porque todo está permeado. Sí, todo. Por el dinero bacano está permeado todo. Pero en cuanto a las operaciones triangulares, cuando se dan operaciones triangulares, que significa ya sea en 3 países, ¿sí? O con 3 agentes intervinientes, ahí donde aparece lo que yo les acabo de colocar, los precios de transferencia, ¿sí? Las empresas de papel a través de los paraísos fiscales, que vamos a desmitificar eso, que los paraísos fiscales de la lavandería. No, nacen en la legalidad. Ahora, de que se permea, jóvenes, nuevamente volvemos. Sí, indiscutiblemente se permea. Pero el objetivo del paraíso fiscal es evitar muchas veces impuestos, no evadir.
se registra, ¿sí? Y ahí es donde aparecen las empresas de papel. De ahí el nombre, porque son solamente empresas que están, ¿sí?, documentadas, registradas, pero su actividad económica no la realizan. Y es por ello que aparecen las operaciones triangulares. ¿Por qué? Porque una empresa la que vende, la otra la que factura y la otra la que cobra. Entonces miren ustedes, una factura y la que cobra. Entonces, la que cobra, ¿cuál es? La empresa que está asentada en el paraíso fiscal. La que vende, la empresa normal, proveedora, y la que factura es la misma empresa o filial. Es la misma empresa, como dijo Stephanie, puede ser del mismo representante u otro representante, pero siguiendo con la línea de holding, ¿sí?, que es de los mismos accionistas. Y es la que cobra en donde está sentada en paraíso fiscal. ¿Y qué hace ahí? Nada más recibe el billete, no hace más nada. Y como tal paga la parte de impuestos, lo que debe pagar. ¿Por qué? Por patrimonio, sí, por patrimonio o por los ingresos pasivos que se dan como tal. ¿Entendimos o fui muy enredado? Jóvenes, acuérdense que mis preguntas son... Jóvenes, ¿entendimos? Vale. Sí, profe. Sí, Vale, entonces, ¿cómo se calcula un riesgo? Decimos, bueno, a través de la rentabilidad de bonos, ¿verdad? De lo que llaman uno los bonos. La empresa, una de las tantas empresas que es un banco, Morgan Chase, ¿sí? Ese es el que calcula, uno de los que calcula el bono, ¿verdad? Y estos bonos son calculables que frente a la tasa que está pagando, sí, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si esa tasa es mayor, excelente. Entonces es el referente para decir ese país es bueno financieramente para invertir. Financieramente. ¿Por qué? Porque me da utilidades sobre mi inversión, que sobrepasa o está, ¿sí?, en lo que determine el comercio global. Entonces el referente son los bonos pagados en Estados Unidos. Después de ahí, excelente. Menos de ahí no es rentable. Eso es en la parte de lo que es, sí, en la parte financiera. Y entonces se habla de todas las diferencias, toda esta carreta académica como tal. Como tal, en el riesgo país existe el riesgo firma y el riesgo soberano, ¿sí?, que son la parte, la riesgo firma, todo lo que es las obligaciones crediticias que se hay, lo que llaman uno a nivel contable, endeudamiento externo. En algunos casos lo llaman cartera. Es por ello que el bolso de la mujer se le llama cartera. ¿Y por qué se le llama cartera? Porque están más endeudadas comprando algo. Mentira, es un mamando gallo. ¿Sí? Ustedes ven que el bolso de la mujer o los bolsos se le llaman cartera precisamente ¿por qué? Porque hay donde fluye. pues lo escuché recortado. Perdón. Que lo escuché entrecortado, no sé si fue problema de internet mío. Sí, que dentro de lo que es el riesgo Cuando país, estaba hablando de la cartera. sí, que cuando aparece el riesgo país aparecen dos elementos fundamentales. El riesgo por firma, que es el estudio que se hace, sí, de lo que es la parte crediticia. Sí, todos los medios de pago, cartas de crédito, garantías, etcétera, etcétera. Es como, por ejemplo, si nos midieran qué data crédito, cuando vamos a OSIFIN, cuando nosotros vamos a buscar, vamos a comprar algo a través financieramente, automáticamente nos revisan, sí, a nivel comercial y a nivel financiero. Entonces ese es uno de los elementos básicos del riesgo país. Y aparece el riesgo soberano, sí, en el cual nos dice, sí, los pagos e impagos que tiene lo que es la administración pública
en cuanto a lo que es la deuda externa. Por ejemplo, en el caso del Fondo Monetario Internacional, sí, cuando el país se endeuda con estos fondos, por ejemplo, en estos momentos Duque nos endeudó más con el Fondo Monetario Internacional. Y miren ustedes el BID, sí, el BID ayer dio, no sé si bueno o malo, uno dice ojalá, sí, un crédito de 100 millones de dólares a Barranquilla para los proyectos que vean venideros. Entonces, cuando se paga o no se paga, aparece el riesgo soberano, que tiene que ver con todo lo de administración pública, ¿sí? Los pagos que tiene el gobierno, el Estado, si está pagando o no. Colombia es uno de los países que paga mejor, que tiene esta calificación excelente en cuanto a lo que es el pago de su deuda pública. Ustedes saben que el endeudamiento externo, ¿sí?, conlleva tanto deuda pública como deuda privada. ¿Sí? O sea, ahí aparece todos los que deben, tanto nosotros los particulares como los, ¿sí? Y muchas veces ustedes saben que es muy rentable que los países, que los inversores de países se endeuden en el extranjero que aquí. Entonces miremos y nos hacemos la pregunta, ¿pero qué? Y cuando ese dólar sube o baja, no, para eso hay cobertura, hay instrumentos financieros, ¿sí?, artificiales, ¿sí?, y naturales, para cubrirnos, para tener cobertura, ¿sí?, tanto de prima como de capital. Perdón, sí, prima o prima es interés, ¿oyeron? Entonces, ¿qué significa? El dólar como tal se negocia, ¿sí?, con instrumentos financieros. No sé si ustedes han dado forward, spot, opciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? No los voy a enredar más. ¿Sí? Ahí le falta una D y la otra le falta una T. Bueno, ahí por andar escribiendo rápido. ¿Sí? En el cual son instrumentos financieros de cobertura, en el cual compramos el dólar. Si hacemos una deuda de 100 millones de dólares, ¿sí?, hacemos esa deuda de 100 millones de dólares al tipo de cambio del de hoy. Pagadero a 20 años, 15 años, con el mismo tipo de cambio. Eso que, por decir algo, haciendo una referencia, es lo mismo que un crédito hipotecario, ¿no? ¿Sí? Que buscamos que él sea el mismo capital de intereses, ¿sí?, de 1 millón en este año, que dentro de 20 años que pague el bien inmueble como tal. Preguntas. Entonces, esta cobertura se hacen con bancos. Los bancos deben tener este servicio, ¿verdad?, para tratar de nosotros de cubrirnos tanto los intereses como los capitales en el mismo tipo de cambio. Esta es una de las preguntas que tanto hice yo, que la eliminación del riesgo cambiario aquí se elimina a través de todos estos instrumentos artificiales y natural. El natural, ¿cuál es? Que se comercie en pesos colombianos, pero peso colombiano, como no es divisa, sí, ese natural, colóquenle ustedes unas X, porque esa vaina es pura academia, eso no sirve. Cuando le dicen solamente, le dicen no, negociar con pesos, ¿para qué vamos a negociar con pesos si el peso no es una divisa como tal? Ahora, a no ser que haya mecanismos de compensación, ¿no?, que esas empresas tengan asentada la actividad económica en Colombia y puedan ellos manejar peso y se puede pagar. Pero ya ese es algo excepcional que no lo daremos ahora. Como tal, es lo que yo aquí lo que vengo diciéndole. Hay una central de riesgo, como les dije yo, con data créditos y fin. Si aparecemos ahí, significa que somos mala paga o buena paga. ¿Sí? Aquí es todo lo que es la parte, los impactos fiscales que existen. Es una breve carreta que hice copy y pegué. ¿Sí? En esta diapositiva, ahí les expliqué lo que es cuando las obligaciones financieras no se pagan. ¿Sí?
aquí hay un breve elementos, factores económicos que de una u otra forma, sí, el país está valorado, sí, a nivel de riesgo. Miren ustedes que no solo la parte financiera, sino la parte económica también. Miren ustedes que el Fondo Monetario Internacional te presta siempre y cuando la consistencia que tengamos en la política macroeconómica. Y en algunos países, cuando va el Fondo Monetario Internacional, ustedes ven que hay azonada, hay todas esas vainas, porque es precisamente por eso. ¿Sí? Entonces, el Fondo Monetario Internacional exige, solicita estos estudios para determinar, ¿sí?, el riesgo de este país. Como tal, el BID como tal vio que Barranquilla era buena paga, ¿sí?, a través de los garantes como tal debe ser el gobierno colombiano, en la parte nacional. Y en la parte social, todo esto tiene en cuenta estas empresas certificadoras, en el cual nos dicen sirve o no sirve. Entonces, tengamos en cuenta que no solo la parte financiera es la más importante en una inversión, sino los económicos, la misma institución y la parte social. Preguntas, jóvenes. Nada, jóvenes. Bueno, jóvenes, que pasen un buen fincho con este lunes rojo. El viernes nos vemos con una actividad académica. Por favor, traten ustedes de ver que no vayan a faltar, ¿sí? De entregar eso a tiempo, la actividad, y traten de leer un poco más sobre los temas y sus temas que coloqué en el chat de la reunión. Me quedaría con las personas que tienen de pronto alguna duda o algo en sus notas, y yo en este momento, les disipo esas dudas. Gracias, jóvenes, y que tengan buen día. Listo, profe, feliz día. Vale, mijo. Tengo duda con respecto a la nota. Dime, porque Steam hizo cambio de toda la pantalla. De Reni Rafael Martínez. ¿Sí o no? Sí, señor, ¿ya usted la dijo o ya la subió? No, ya yo les había dicho a ustedes, y el parcial, ustedes como saben cuánto sacaron. No, sí, me refiero porque yo tuve el caso que le comenté, que fue el que le mandó foto cuando estaba en la EPS, que me dijo que como era una nota una nota, Apreciativa. no, apreciativa, no, la nota de la exposición, que yo no lo pude presentar. Entonces Por eso, saqué dame tu nombre completo. Reni Rafael Martínez Santos. Martínez Santos Reni Rafael. Tú no hiciste la exposición, pero te fue bien el parcial. Ahí yo les dije la vez pasada, el lunes pasado, que los que sacaron buena nota, les compenso la nota que hacía falta o la nota mala. Sí, señor. Uh-huh. Sí, no hay problema frente a eso. Vale, listo, profe, gracias. Listo, mijo. Jóvenes, ¿quién más? Hello, jóvenes. No hay de cuestión. Bueno, jóvenes, entonces que tengan feliz día y buen fincho, jóvenes. Vamos a ver aquí. Permítame un tico. Disculpe. Sí, dime. Lo que pasa es que la vez pasada usted no nos pudo encontrar el trabajo que habíamos entregado. No sé si esa nota me la subió. Un momentico de Benavides. Sí. Tú estabas con Espera. Benavides. Correcto. Sí, profe. El escrito correcto. Lo que no tienes es el oral. Y no te fue muy bien en el parcial. Entonces, para la próxima, no entras en la lista de las personas que les fue bien y que les queda exonerada, que les compensa la nota
le hace falta. Vale, profe. Ya va, jóvenes, que estoy contestando ya a todos los tiendes ya. Jóvenes, ¿quién más? Estoy contestando, pero ¿quién más tiene dudas? Vamos a ver aquí. Dime. Listo, la nota del segundo trabajo, ya. Raúl, ya la corregí. Lo que pasa es que ustedes no la pueden ver porque lo que hago con lo que les envío es un capture, pero ya en lo que yo tengo en línea, ya la corregí como tal. Raúl, ¿está todavía ahí? Raúl.